andan? Vamos a hacer el ejercicio 4. Ahora vamos a tomar otro caso, ¿sí? Acá lo que nos piden es hacer la derivada de esta función y lo que tenemos que hacer es calcularla aplicando la regla de la cadena, que es la que nosotros vimos hace muy poco. Entonces, primero la idea es, la función que tenemos que trabajar ahora es la que sigue, que es logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1. Entonces, como dijimos en el video anterior, la clave acá está en tratar de identificar, de ver esto, ver que lo que estamos viendo es una composición de funciones. Una vez que nosotros entendemos esto, ¿sí? La idea es después identificar cuál es la función macro, es decir, la función que abarca digamos, a la estructura más grande de la función y después la parte más chica. Entonces, pensemos por ejemplo en lo siguiente. Nosotros tenemos ahora esto que es logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1. O sea que, observen que nosotros tenemos este 3x al cuadrado más 1, ¿sí? Que está dentro de una estructura más grande que es el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo, si yo identifico esto como la función a, que va a ser 3x al cuadrado más 1, que es lo que está dentro del logaritmo natural, y luego identifico la función b, que es el logaritmo natural de x, entonces yo puedo expresar, la síntesis de esto es que puedo expresar esta función como una función compuesta, es decir, f va a ser, ¿qué es lo que está dentro de qué primero? Nosotros tenemos que a, ¿sí? Toda la estructura de a va a pasar a formar parte de lo que está dentro del logaritmo natural, entonces a es la estructura más pequeña. Entonces, en este caso esto va a ser b compuesta con a, u otra forma de verlo es b en función de a en función de x, ¿sí? Por lo tanto, nosotros cuando hagamos la derivada, ahí aplicamos la regla de la cadena que dijimos recién. Primero derivar la función macro, ¿sí? Sin afectar lo de adentro, y luego multiplicar esto por la derivada de la parte más chica, de la parte más pequeña de la función. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos a, ¿sí? Que es esta función, la derivada, la calculamos con las reglas que nosotros ya habíamos visto, 3x al cuadrado, bajo el 2 multiplicando, me queda 2 por 3, 6x, x al cuadrado, le resto 1, me queda la 1, más 1, que la derivada es 0, porque es una constante. Aplicando lo mismo en b, ¿sí? En este caso hay una demostración, así que les pido que crean en lo que voy a mostrar ahora. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿sí? Esto ya les digo, es algo que es de teoría, por ahora lo tienen que creer como viene así. Entonces, primera parte, vamos a calcular la primera parte. B', ¿sí? B es derivado de a de x. O sea, B' va a ser 1 sobre lo que tengamos acá, que en este caso va a ser el a de x. Y después el a' de x, que es lo que ya tenemos en este caso. ¿Se entiende? Yo acá lo que hice fue al b' reemplazar la variable con la cual la voy a componer. Entonces esto nos va a quedar 1 sobre a de x, que es 3x al cuadrado más 1, y luego multiplicar esto por lo que nosotros tenemos acá, que es, o sea, fíjense que el a yo no lo toqué, no lo modifiqué, y luego multiplicarlo por el a', que es el 6x. Entonces, la función derivada, ¿cómo nos va a quedar? ¿Cómo nos va a quedar la función derivada? Va a ser 6x sobre 3x al cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, aplicamos la regla de la cadena, ¿sí? Seguimos los pasos y así nos queda. Vamos a ver otro ejemplo similar a este. Seguimos con el ejemplo P, ¿sí? Que en este caso es distinto porque tenemos trigonometría. Acá tenemos seno al cuadrado de toda esta expresión que está acá, que es un polinomio, ¿sí? X al cubo más x. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sí? Primero hay que identificar qué es lo que está dentro, cuál es la estructura más chica, ¿sí? En este caso va a ser esta parte que es x al cubo más x. Podemos llamarlo, si ustedes quieren, a de x, va a quedar como x al cubo más x. Y después tenemos otra estructura, ¿sí? Que es el seno, ¿sí? En este caso, ojo porque no estoy poniendo seno cuadrado, ¿sí? Atenti con esto. Otra estructura va a ser seno de x, ¿sí? Fíjense que estamos partiendo las funciones en forma de funciones fundamentales, ¿sí? De las que nosotros conocemos. Y después tenemos una tercera que es x al cuadrado, ¿sí? Entonces c de x, por ejemplo, va a ser x al cuadrado. Entonces, acá el desafío está en ver
visualizar dónde están insertas cada una de las funciones. Por ejemplo, vamos con los distintos niveles de agregación, si yo voy componiendo las distintas funciones. Por ejemplo, en este caso la A, si yo la compongo con la B, ¿sí? Si yo hago A compuesta con B, voy a meter todo este segmento dentro del seno. Y voy a tener, finalmente, si lo pongo acá, seno, pero ¿de qué? De x al cubo más x. ¿Se entiende? Si hago lo mismo y vuelvo a componer ahora C con B, lo que voy a hacer es elevar todo este seno al cuadrado. Entonces me va a quedar seno de x al cubo más x, y ahora elevo todo esto al cuadrado. Entonces esto es como para que vean los distintos niveles de agregación que tiene cada uno de estas cuentas. Entonces, esta cuenta, la p de x, ¿cómo la podemos pensar? Como si fuera una función compuesta una dentro de la otra. O sea, va a ser la función c, ¿sí? Que va a estar compuesta por b, que a su vez va a estar compuesta por a. O sea, tres niveles tenemos acá, ¿sí? Una forma de decirlo sería c compuesta con b compuesta con a de x. Entonces, ¿cómo hacemos para derivarlo? Lo mismo, ¿sí? Acuérdense que la regla de la cadena se aplica no importa la cantidad de composiciones que nosotros tengamos. Siempre hay que ir en orden, de mayor a menor, respetando esto. Entonces, observen, cuando hacemos la derivada de la función, a ver, el primer nivel es el c. Entonces hacemos la derivada de c, pero de la composición adentro queda tal cual, b en función de a. Luego a esto lo multiplicamos, ya nos olvidamos del c, pasamos a la estructura que está más adentro. Entonces, b derivada y con el a sin modificarse. Y luego nos queda la última estructura que es el a, ¿sí? O sea, fíjense que son tres niveles. 1, 2, 3 niveles. Entonces, en la primera, ¿sí? En p' de x, ¿cómo nos va a quedar? La derivada de c, ¿sí? Es bajo el 2, ¿sí? Fíjense, c es esto. Bajo el 2, multiplicando, ¿sí? Lo que me dé a la 1, ¿sí? O sea, me va a quedar 2 de b compuesto con a, ¿sí? A la 1. Lo escribo así para que vayamos haciendo los estados de derivación más fáciles. Me olvido del b, me olvido del c, ahora voy al b. b' en función de a, o sea, tengo que derivar seno. La derivada de seno es coseno, pero en vez de ser de x va a ser de la función a de x, ¿sí? Fíjense cómo se repite acá, b en función de a, coseno de a. Y después tenemos la derivada de a, que es la derivada de este polinomio que nos queda bajo el 3 multiplicando, x al cuadrado, y después tengo bajo el 1 multiplicando por x a la 0, ¿sí? Entonces, vamos reemplazando cada una de las partes por separado. b de a, b en función de a. b en función de a va a ser b, o sea, la parte a, que es esta parte que está acá, la vamos a meter dentro del seno. Entonces vamos a tener 2 por seno de ¿qué? De x al cubo más x, todo esto a la 1. ¿Bien? Luego tenemos coseno de a, o sea, ahora hacemos coseno compuesto con lo que está acá, que es el x al cubo más x. Entonces nos queda coseno de x al cubo más x, y después tenemos el polinomio este que nos queda, que es 3x al cuadrado, y x a la 0 es 1, o sea, nos queda 3x al cuadrado más 1. Y finalmente, todo esto es la derivada de la función. Obviamente que cuanto más compleja es la función, o sea, cuanto más niveles de agregación tiene, más largo se va a hacer la regla de la cadena, porque cumple esa función, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo más para intentar identificar este tipo de comportamientos.